Bien, entonces ya vimos que acá se está resolviendo detrás de las escenas a C, foo. Y el calling context de llamada es la clase A. Ese nunca cambia. Ahora, C, foo. Entonces, va a decir, como esto se resolvió a C, foo en un principio, porque es la clase del objeto, va a decir, búscate aquí en la clase C, a ver si tienes el método, un miembro, perdón, porque acá, bueno, aquí es un método, pero pues va a buscar miembro o propiedad en cuestión, lo que sea. Búscate pues a ver si existe un método, un miembro foo en C. Va a venir por acá. Ah, sí, fíjate que sí, sí lo encontré. Ah, pues entonces C se va a resolver a foo. Pero ojo acá. O aquí entra el otro calling context. El otro calling context del que te hablo es el lugar físico del miembro que se está llamando. Acá el calling context de llamada es la clase A. Pero ¿cuál es el calling context del lugar físico al miembro que queremos llamar? Es decir, ¿dónde está el miembro foo que queremos llamar en este caso? Ah, pues lo encontró en C. Entonces acá el método, el calling context de foo, del lugar físico de foo, porque fue el que encontró, como si lo encontró acá, pues lo encontró en C. Entonces el calling context, ahora sí que viéndolo desde el punto de vista del lugar físico donde está el miembro que se pretende llamar, aquí tú pretendes llamar al miembro foo, pero ese miembro foo tiene o está definido dentro de C. Y acuérdate que los miembros privados no se heredan. Por consecuencia, sí, bien es cierto, sí que encontró el método foo en C, ¿sí? Ya cumplimos el primer paso. El primer paso es encontrar, ahora sí que el método o el miembro en cuestión. ¡Pum! Ya lo encontró. Entonces acá está muy bien. Pero acá, fíjate cómo acá en este punto existe, pero el calling context de llamada es de CA. Si te fijas, están diferentes. El calling context de llamada es la clase A. Pero el calling context, donde se ubica físicamente el miembro que encontró, está en C. Y acuérdate que los miembros privados solamente son accesibles dentro de la clase que los define. Entonces acá, en algún momento esto se resolvió a CFU, pero sorpresa, CFU sí fue encontrado, pero tú lo estás llamando desde A. Y los miembros privados no pueden ser accedidos desde otras clases. Por consecuencia, esto está dando un error, como ya lo estamos viendo por acá. Por eso nos dice, no puedes llamar al método privado CFU desde el scope de A. Efectivamente, aquí estamos desmitificando scope A. Efectivamente, si encontró el miembro foo, luego en el método que llamó, en el objeto que llamó, desde el tipo C, ¿sí? Entonces esto se resolvió a CFU, pero fíjate cómo lo estás llamando desde la clase A, lo cual es un error porque los miembros privados solamente son accesibles dentro de la clase que los define. Y aquí como static se resolvió a CFU, porque esa es la clase del objeto que llamó, pues lo estás llamando, sí, pero lo estás llamando desde A. Eso es la respuesta a por qué se dice que hay dos calling context. Pero vamos a ver otra explicación. Ahora que ya vimos con esto, vamos a ver otra explicación. Vamos a darle otro enfoque de esto mismo. Para eso, pues ya vimos que nos dio un error. Vamos a dar otra conclusión de lo que ya vimos. Primero vamos a regresarnos un poquito al caso de A. Ahora que ya lo desmitificamos. Para entender ahora sí muy bien ya lo que es el calling context. Que ya lo habíamos visto. Dice, técnicamente, A, foo, el miembro foo en la clase A, ni siquiera se hereda, ya que es private. Ni siquiera, esto es la interrogante, o sea, ya ni siquiera, ya que es private. Vamos a ponerle por acá. Acá es letra 20. Letra 20, no sé por qué lo puse ahí. Letra 20. Vamos a ponerle por acá. La clave entonces es que solo los métodos de la clase A pueden llamarlo.
Efectivamente, por lo que ya sabemos de visibilidad, que los miembros privados solamente son accesibles dentro de la clase que los define. Entonces dice la clave, y de hecho sí es la clave, es que solo los métodos de la clase A pueden llamarla. Efectivamente. Por tanto, vamos a ponerle por acá, vamos a seguir con todo esto. Lo estamos desmitificando todo esto. Estamos siendo muy minuciosos. Es información a lo mejor redundante, pero es para que lo veas desde tu punto de vista. Con otras palabras, dice los métodos privados no se pueden overriding. Porque técnicamente, ni siquiera se heredan. Vamos a ponerle por acá. Y dice, los métodos privados no se pueden overriding. Porque técnicamente ni siquiera se heredan. Como ya sabemos, los miembros privados son propios de la clase que los define y no participan en la jerarquía de herencia. Entonces, pues, ¿cómo vas a sobreescribir algo que ni siquiera es visible para otras clases? Entonces, pues, para empezar, esto es lo que la clave. Pum, esta es la clave. Y por eso vimos que este comentario de foo será copiado B es un tanto incorrecto o engañoso. O a lo mejor los creadores de PHP no se pudieron expresar. Entonces dice, vamos a continuar con esto. Son locales, los miembros privados son locales a la clase que los declara, e invisibles, que es lo mismo, externamente. Entonces dice, los miembros privados son locales, esta es la palabra clave, locales, a la clase que los declara, e invisibles externamente. Entonces dice por acá, vamos a ponerle por acá. Y ahí lo tenemos. Y ya vemos que son invisibles externamente. Luego acá, vamos a continuar con esto. Y acá viene la parte confusa. Dice, el contexto de C depende de cómo lo veas, del lugar físico donde está el miembro que está llamando y de dónde se llama. Así que el contexto o el scope se puede interpretar o puede dar lugar a confusión. Dice, el contexto de C test, de C pruebas, porque le cambiamos el nombre nosotros, es la clase C. Por eso, el let static binding busca en C un método llamado foo. Vamos a ponerle por acá. Y dice, el contexto de C pruebas es la clase C. El calling vamos a dejarlo ya para el próximo nota, mejor aquí. El contexto de C es la clase C. Por eso el static binding busca en C un método llamado foo. Acuérdate que primero empieza buscando en la clase que llama. Luego dice por acá, vamos a ponerle el let static binding. Acuérdate que LSB es abreviatura de let static binding para no escribir tanto. Omite la herencia, la cual no se aplica a miembros estáticos y privados. Pero vamos a dejarlo ya para el próximo video. Saludos.